Nicolás es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de Minnesota. Es profesor asistente del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile y ahora en 15 o 20 minutos va a exponernos los principales lineamientos del capítulo. Adelante. Ya, muchas gracias por venir, digamos. No tengo la presentación. Ahí hacia adelante. Pero es que ahí está Dante Contreras. Ah, tengo que pasar la tuya. Hoy la vamos a tener que ir de nuevo. Ya. Ahí está. Ya, entonces yo les voy a contar un poco la propuesta. Tiene dos partes mi presentación, una de diagnóstico y otra donde venimos con las propuestas. También voy a hacer una acotación, digamos, decir salud es un tema gigante y como ustedes entenderán no nos metemos en todos los temas, nos vamos a meter en algunos subtemas y básicamente en todo el tema que es aseguramiento, ¿ya? Y ahí vamos a hacer alguna propuesta fuerte y también vamos a hablar un poquito de la atención primaria, ¿ya? Y los incentivos, más que en temas más propios de la salud misma, donde creemos que no teníamos la experticia, digamos, no había ningún médico, nadie así, digamos, en el grupo, ¿ya? Entonces voy a pasar a diagnóstico. Y bueno, algunos números que hablan un poquito de la importancia del problema y el tipo de desafíos que vamos a tener, tienen que ver con esto de que el gasto público en salud ha crecido una tasa superior al 10% en la última década, mucho más rápido que el PIB, digamos, por lo tanto se va convirtiendo lentamente en un país, en un tema que va siendo más importante en términos del gasto total que tenemos como sociedad, ¿ya? Ya llegamos al 15,6% del gasto público total, ¿ya? Y esto es consistente con la evolución, no quizás en esta década, pero con la evolución que tienen países que se van desarrollando. De alguna manera, a medida que los países se van desarrollando, cuando los países se van volviendo más ricos, empiezan a gastar una proporción más grande de su PIB en salud, ¿ya? Y eso es como una evidencia que uno podría esperar que ha sucedido en el resto del mundo y que uno podría esperar que suceda en Chile también. Por lo tanto, un problema que tenemos que hacernos cargo, tenemos que ser eficientes en ese gasto, porque si no vamos a terminar gastando mucho y teniendo malos indicadores y teniendo mala salud, ¿ya? Ahora, por otro lado, si uno lo piensa, y en Chile esta transición ha sido acelerada, está pasando lo que también ha pasado en otros países, digamos. Ha caído la tasa de natalidad, estamos cerca de la tasa de reemplazo, no vamos a tener esta gran cantidad de niños y estos pocos viejos, nos vamos a acercar mucho más a la estructura poblacional de los países desarrollados, ya tenemos el aumento de la esperanza de vida y tenemos alta incidencia de ciertas cosas que empiezan a aparecer o que ya existían pero se empiezan a volver bastante importantes, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, que no es un problema nuevo, pero importante, digamos, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, etc. Esta transición en particular, si uno la caracteriza en Chile, es normal, pero es bastante acelerada, ¿ya? Y esto genera desafíos a la prestación, es decir, uno necesita que los prestadores de servicios, digamos, se adapten a esta nueva realidad, digamos. Para ponerlo en términos simples, uno va a necesitar en el futuro menos maternidades y más hospitales dedicados a atender al adulto mayor. Eso es una necesidad, eso va a pasar, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Entonces, y aquí quiero conectar un poco con algo que salió en la presentación anterior. Nosotros vamos a poner un énfasis súper grande y quizás la propuesta más importante tiene que ver con FONASA. Y quizás es bueno recapitular un poquito la historia de cómo llegamos a esta propuesta, que yo creo que ayuda, tal como existe una ceguera cognitiva respecto a la educación técnico-profesional, y no sabemos cuántos hay porque no tenemos familiares en la educación técnico-profesional porque no estamos metidos en eso. La verdad, nosotros cuando partimos con la propuesta, y ustedes miren los diarios, miren cuántas veces en los diarios aparece la palabra ISAPRE y cuántas veces aparece la palabra FONASA. La verdad, la discusión es que la ISAPRE, que los tribunales, que el Tribunal Constitucional, etcétera, pero al final uno empieza a mirarlo fríamente los números, se empieza a meter en el tema y dice, oye, pero si FONASA atiende a mucha más gente. No solo atiende a mucha más gente, sino que con esa cantidad de gente que atiende se concentra en los estratos más bajos, ¿ya? Y con más riesgo. Ese es el primer punto. Por lo tanto, uno tiene que hacerse cargo de FONASA sí o sí, independiente de lo que proponga para el sistema de aseguramiento privado. Uno necesita que FONASA funcione mejor, porque si no estoy dejando al 80% de la población sin mejora, ¿ya? Aunque me preocupan que las ISAPRES funcionen perfecto, ¿ya? Y eso es importante. Por otro lado, si uno se empieza a fijar,
lentamente ha ido subiendo este número, pero la FONASA no se financia con las cotizaciones de la gente que se afilia a FONASA. Más del 60% de su financiamiento, esto ha ido subiendo desde un 20, 30% hasta un 60%, es financiamiento basal, que se paga con la plata de los impuestos generales, digamos, y que se aporta directamente a FONASA, ¿ya? Esto es importante para la discusión que viene después, ¿ya? Y por otro lado, finalmente un poquito lo anticipé, nosotros creemos que cualquier avance ya en FONASA es un avance en equidad, un avance necesario para un montón de gente y además es un avance en equidad. Esto tiene que venir sí o sí en cualquier propuesta. Entonces, FONASA va a ser una parte súper importante de nuestra propuesta, ¿ya? Y lo que nosotros creemos es que tiene que haber un nuevo FONASA. Más allá de la discusión sobre la ISAPRE, la cobertura y no solo en cantidad, sino en el tipo de personas que atiende, amerita una discusión prioritaria. FONASA, dado que atiende a tanta gente, es un comprador muy importante de servicios de salud y necesitamos transformarlo en un poder comprador inteligente, en un poder comprador que aproveche, sin aprovecharse más de la cuenta, digamos, su poder de mercado, ¿ya? Y por otro lado, como es estatal y como sabemos que así como existen fallas de mercado, existen fallas del Estado, necesitamos una reforma estructural y necesitamos un gobierno corporativo que nos permita tener cuidado con un tremendo comprador metido dentro del Estado. Hay que tener un gobierno corporativo suficientemente bueno, suficientemente fuerte. Vamos a volver sobre eso en un ratito. ¿Qué es lo que nos pasa por otro lado, por la otra parte? ¿Qué es lo que nos pasa por las ISAPRES? Tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que imposibilita, digamos, hay una larga discusión en el documento del desacuerdo que tenemos los autores con ese fallo, pero da lo mismo, ¿ya? De la imposibilidad de seguir usando precios que discriminen basándose en generosidad, ¿ya? Por otro lado, efectivamente, los riesgos que afecta a una persona dependen de su género y dependen de su edad, por lo tanto, esto obliga a precios parejos, esto obliga a subsidios cruzados entre las personas. Y tenemos por otro lado los innumerables fallos cada vez con más personas, digamos, de la Corte de Apelación. Algunos de ustedes han recibido email donde dice, si usted le subieron el precio de su plan, mándeme un mail y yo lo represento, digamos, para que le bloqueen el aumento del precio, ¿ya? Y eso es una cantidad grande de fallos, ¿ya? Y estos fallos, ¿qué es lo que genera? Un escenario de precios plano. Y cuando genero un escenario de precios plano, genero necesariamente subsidios cruzados. Y cuando genero subsidios cruzados, genero un problema de selección adversa o comportamiento oportunista. Significa que yo voy a estar en las ISAPRES cuando me convenga, cuando mi riesgo sea grande y yo esté pagando el precio que es promedio, y cuando mi riesgo sea pequeño y yo estoy pagando el precio promedio y estoy subsidiando lo otro, mejor me voy, ¿cierto? Mejor me voy al otro sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos y para dónde va la propuesta? Dice, es necesaria una reformulación del sistema de aseguramiento privado. Este sistema debe garantizar acceso igualitario, necesitamos pasar por el Tribunal Constitucional, digamos. Debe permitir la competencia, nosotros seguimos creyendo que la competencia entre aseguradores es buena, eso no es muy raro, digamos. Y debe evitar este comportamiento oportunista. ¿Cómo hacemos cuadrar estos fallos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, este fallo del Tribunal Constitucional, con todos estos problemas económicos que aparecen? ¿Ya? Y ahora me voy a pasar entonces a las propuestas, ¿ya? Entonces, la primera propuesta, y creo que salió así en el capítulo, se llama un super FONASA, ¿ya? Un nombre un poquito, como un poquito pretencioso, diría yo, pero bueno. Entonces dice, ¿qué es lo que es un super FONASA? Un super FONASA, primero, un comprador inteligente, y vamos a decir lo que es un comprador inteligente, prestaciones públicas y privadas. No es gratis esa frase, es un comprador inteligente de prestaciones públicas y privadas. O sea, FONASA le va a comprar prestaciones tanto a los proveedores públicos como a los proveedores privados. No significa que FONASA no es sinónimo, por lo tanto, en la propuesta de un hospital público, ¿ya? De que te vas a atender en un hospital público. Y el mandato, y eso es parte de la reforma del sistema de FONASA, el mandato, ¿qué es lo que pone? El mandato debiera poner en el mandato de FONASA como primera prioridad la costo-efectividad de las compras. Déjenme enfatizar un poquito eso. Lo que estamos diciendo es que FONASA, ¿ya?, tiene que representar a los usuarios. Por lo tanto, FONASA no se pone de parte del prestador, no se pone de parte del hospital para que al hospital le vaya bien. Al revés, uno se imagina un FONASA que aprieta al prestador para que le ofrezca precios mejores, porque él está representando a los usuarios del sistema. Quiero costo-efectividad por la plata que le estoy metiendo, ¿cierto? Por otro lado, uno necesita un gobierno corporativo que garantiza independencia y consistencia en el tiempo. No puede ser que la línea que siga FONASA
cuántas prestaciones está dispuesta a comprarle a los privados, por ejemplo, dependan de la ideología del director de turno. ¿Ya? Uno necesita reglas claras que sean consistentes en el tiempo.